como los rabinos, los hebreos conocieron la presencia de Dios. Significa la presencia o la estancia del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Ellos clasificaron esa palabra, añadieron a su sentir, a sus sentimientos, haciendo constar que la Chiquiná era el Espíritu Santo que moraba sobre el pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. La palabra Chiquitá no aparece en la Biblia, pero el concepto, oiga la palabra concepto, si se ve claramente, los rabinos judíos se inventaron esta expresión extra bíblica, una forma de una palabra hebrea que significa literalmente Él hizo habitar, dando a entender que fue una visitación divina de la presencia o morada del Señor Dios en la tierra. Gloria al Señor Jesús. La Chiquiná se evidenció por primera vez cuando los israelitas salieron de Sucot en su huida de Egipto. Allí el Señor apareció en una columna de nube y en el día en columna de fuego por la noche. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. La presencia de Dios siempre ha estado delante de su creación. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra que salieron de Sucot en su huida, cuando ellos venían huyendo de Egipto, de la opresión de los 430 años que habían estado esclavos. Y Ramsés, o sea, el líder que estaba liderando en Egipto, aleluya, el egipcio los dejó ir porque Dios había tratado con ellos y entendieron que no podían soportar la Chiquiná o la presencia de Dios sobre de ellos por ser pecadores y adoraban a dioses ajenos. De lo cual conocemos la historia de que Moisés y Aarón llegaban delante del egipcio y le pedían que liberaran al pueblo de Dios para que fueran a adorar, y que Dios tenía tierras preparadas para ese pueblo. Pero sabía, aleluya, el faraón, que si él dejaba ir esa gente, se acababa todo en Egipto, porque era su forma como él sobrevivía, con el sudor del pueblo de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y acontece que cuando llega el último momento o episodio que Dios tenía sobre los egipcios, que todos conocemos, que fue el ángel de la muerte, de lo cual muere el primogénito también del faraón. Entonces, cuando él deja ir a su pueblo, deja ir a los israelitas en manos del Dios viviente, gloria al Señor, guiados por Moisés. Y caminando por el desierto, llegaron hasta este lugar que llamaba Sucot, y acamparon allí en la entrada del desierto, dice la palabra, de lo cual allí habló Dios con Moisés y le dijo, gloria al Señor, que iban a ser guiados por medio de él, de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Se presentó nuestro Dios delante del pueblo, gloria al Señor Jesús. O prácticamente se había presentado el poder, la manifestación de Dios, la Chiquiná, gloria al Señor. La Chiquiná, en la Biblia literalmente, si usted la encuentra, no la va a encontrar, porque no somos rabinos, no somos israelitas, precisamente no somos judíos, pero nosotros podemos captar lo que los israelitas quisieron decir en ese momento. Gloria al Señor. La estancia o la presencia de Dios estaba con ellos, que ellos la clasificaron y dijeron que era la Chiquiná de Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Viendo, hermanos, gloria al Señor, que Dios siempre ha querido tratar con el ser humano, siempre lo ha querido liberar, siempre lo ha querido rescatar de las manos de opresión, de las manos de esclavitud satánicas. Siempre Dios ha tratado de liberar a su creación de donde ha venido cayendo en errores. Dios los ha venido sacando, liberándolos, trayéndolos, gloria al Señor, con promesas, gloria al Señor Jesús. Amén.
El problema es que nosotros, los seres humanos, no queremos gobernación, no queremos ser disciplinados, no queremos ser mandados por nadie, queremos nacer absolutos y hacer las cosas a nuestra manera, no queremos tener corrección de nadie, no queremos que nadie nos guíe, de lo cual vemos nosotros que en ese pueblo que salió de Egipto traían tantas costumbres o mañas que traían de allá, traían idolatría en el corazón, habían botado los ídolos que traían de naturales o hechos a mano, pero en su corazón traían la idolatría más grande, gloria al Señor, de lo cual vemos nosotros que Dios se desagradaba con ellos. Y vemos la historia cuando Moisés había salido al monte, cuando Dios le iba a entregar las tablas, gloria al Señor, de los 10 mandamientos, y comenzaron a tratar con Aarón, y Aarón lo convencieron, e hicieron un becerro de oro, de lo cual Moisés hizo que se los hartaran en agua. Gloria al Señor. Fíjese la palabra que duro, y es la palabra original, que se los hartaran, que se lo hartaran. Nosotros disciplinados decimos que se lo comiera, pero si usted busca en la Biblia, dice, principalmente la Biblia católica, y se lo hartaron. Gloria al Señor. Moisés bajó enojadísimo, que no había podido dejar un momento el pueblo cuando se habían vuelto la idolatría, y de todos los arcillos y oro, de todo lo que traían, hicieron un becerro. Traían el molde de lo que eran, y eso es algo difícil ahora en día, hermanos. Tenemos un problema nosotros los pastores, que caemos mal con la gente, con la creación misma de Dios. Cuando nosotros le decimos no tenga tales costumbres, cuando predicamos y siente que se le está pateando el callo, cuando se le dice eso no es bueno delante de Dios, que adore ídolos, pero es que yo no tengo muñecos en la casa, pero la idolatría más grande la tiene en el corazón. Aleluya. Cuando comenzamos a hablar, hermano, eso no está correcto delante de Dios. Cuando comenzamos un mensaje de exhortación, como Dios quiere a un pueblo redimido, un pueblo santo, de lo cual dice que sin santidad nadie verá al Señor, y comenzamos a hablar de la santidad, comienza la gente en su corazón y en su mente a murmurar y a decir, no, es que así no me gusta a mí, yo mejor me voy para la iglesia de otro lado. Allá bailamos, allá llegamos con pantalones, allá llegamos con pintura, allá llegamos como nosotros queramos llegar, con falda corta, con ropa pegada, y el pastor nunca nos dice nada. Claro, si un gran sinvergüenza también, que le va a decir nada. Si no es que tiene hasta 2 o 3 mujeres aparte de la que tiene. Porque dependiendo cómo sea el líder va a ser la iglesia, dependiendo cómo va a ser el líder va a ser va a ser el grupo de personas que tenga la congregación. Depende del líder, así es la congregación. Así es que no me puede venir a decir a mí una persona que hay santidad, cuando en el corazón del que está dirigiendo el pueblo de Dios hay primeramente malosidad, hay pecado en su corazón. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que Jesús, aleluya, vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Miren lo que pasó aquí. Dios habló a Moisés desde la columna de nube en Éxodo 33, y asegurándole que su presencia estaría con los israelitas en el versículo 9. El versículo 11 dice que Dios habló a Moisés cara a cara, como dijo el americano, face to face. Gloria al Señor. En Éxodo capítulo 33, 9, 11, dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo que la columna de nube estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de la tienda y adoraban. Gloria al Señor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de sus compañeros, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Gloria al Señor Jesús. Oiga lo que pasaba con Josué.
¿Sabe cuál es el problema ahora en día de nosotros? En vez de los pastores, cuando no tenemos gente, tenemos que poner a la gente a predicar, a cantar, a dirigir, a ser líder, cuando no tiene el llamado de Dios. Porque no hay gente que le pueda ayudar al pastor. Y como dijo alguien por ahí, el pastor tiene que ser el pastor orquesta. Él hace todo. Y cuando se ve en la situación, necesita ayuda de los demás. Aleluya. Pero vemos nosotros muchos ejemplos de la Biblia, como Josué. Josué dice que él era un verdadero adorador a Dios. Él nunca se apartaba del centro del tabernáculo. Gloria al Señor. Josué siempre estaba a la orden de Moisés y Aarón. Josué era un líder, de lo cual representaba que tenía interés de guiar o ser un guiador del pueblo de Dios, o un sustituto de un líder. Gloria al Señor Jesús. Josué siempre estuvo al lado de Moisés. Josué siempre estuvo al lado de Aarón. Gloria al Señor Jesús. Para que Dios eligiera a Josué, no era porque Josué estaba sentado o no le importaba lo que los demás líderes hicieran, o porque le dijera, no, pues para eso está Aarón o por eso está Moisés. Incluso pues hasta la mujer, si Dios se la ha dado como ayuda idónea. Pero no, Josué dice que siempre estaba en la adoración, buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la chiquiná, buscando la instancia, la estadía de Dios en él. Gloria al Señor Jesús. Josué fue un hombre ejemplar y fue un hombre que introdució el pueblo de Israel hasta las tierras prometidas. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Nos damos cuenta, gloria al Señor. Quiero salir un poquito también para otro ejemplo, gloria al Señor, que no está en el bosquejo. Cuando vemos nosotros que también Jehová nuestro Dios le dice a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque allí he visto rey para Israel. Y vemos, nos damos cuenta nosotros que ponen a David, gloria al Señor. Y David era un hombre, era un muchacho en ese tiempo también dedicado al servicio de Dios y amaba a Dios. Era un hombre que andaba pastoreando las ovejas de su padre, pero un hombre que a pesar de todo, aunque él solo andaba en el desierto con sus animalitos, pero él tenía a Dios en su corazón y confiaba en Dios. Tenía victoria. Dice que la palabra de Dios que mató un oso, un león, y él confiaba y invocaba el nombre de Jehová primero para poder actuar. Gloria al Señor Jesús. Aquellos son los hombres que Dios necesita ahora en día. Gloria al Señor. Que ellos mismos busquen la presencia de Dios, busquen la chiquinada de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Otro ejemplo que podemos tener también cuando Elías, Dios le dice también de que por ahí está un muchacho que lo iba a sustituir, y nos damos cuenta, gloria al Señor, que Elías va de camino cuando se encuentra con Eliseo, y Eliseo está arando, dice, las tierras. ¿Y sabe qué es lo que hizo Eliseo? Cuando vio al profeta se alegró y dijo, esto es algo que Dios trae conmigo. Dios ya lo había escogido, Dios lo había elegido. Y el problema de nosotros, que hay veces nosotros escogemos a la gente, porque en la iglesia vienen y abren la Biblia y la están leyendo, y cuando en toda la semana ni la siquiera la abren, ni la tocan, ni la bajan del carro. Y uno dice, bueno, viene bien vestido, este hermano es bien entregado con Dios, y en el trabajo es otra cosa. Eliseo se propuso, y desde el momento que él se dio cuenta que Dios lo había escogido, él se interesó más en su vida espiritual, se interesó más en tener la presencia de Dios, la chiquinada de Dios, y él empezó, aleluya, a trabajar y a no descuidar lo que Dios tenía con él, aleluya, en el propósito. Dice la palabra del Señor de que en ese momento muchas veces lo quiso dejar por ahí a un lado el profeta, y él le decía, sabe Jehová mi Dios que no te dejaré
y siempre estaba con él. Lo quería dejar y salir el profeta él solo, y no lo dejó en paz hasta que por fin le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y le dijo él: no es cualquier cosa lo que estás pidiendo, pero si tú me ves ir, entonces se te concederá. Hombres que han buscado, hombres que ellos mismos han anhelado la presencia de Dios. Hombres que de los cuales los pastores o los ministros no batallan para decirle: hermano, quédese encargado usted de la congregación, yo tengo que ir a una misión evangelista, o me han invitado a predicar en tal parte del mundo, yo tengo que viajar, pero confío en usted, que es un Josué delante de Dios, lo voy a dejar aquí para que usted pueda ministrar la obra de Dios. Aleluya. Pero hoy en día estamos en los momentos y usted va a visitar nada más a la familia a otro estado y se queda el líder, y cuando viene ya no tiene iglesia. Se la quitaron. En esos momentos estamos. Lastimosamente. Lastimosamente, por eso hay pastores que tienen miedo ensayar o trinear, como dicen acá en los Estados Unidos, a otra persona donde puedan tener confianza y decirle: hermano, ¿sabe qué? Quédese usted encargado, sea usted el copastor, que eso no existe en la iglesia, copastor. Aleluya. Existe, gloria al Señor, diáconos, ancianos de la iglesia, pero uno confía en la persona y le dice: usted va a ser como el copastor, como un segundo aquí conmigo, quiero que me ayude, écheme la mano. Pero está puesto por la palabra del pastor y comienza aquello en un desastre. ¿Cuántas veces no he visto yo que el copastor se queda con la iglesia? Y eso lo acabamos de ver nosotros en Miami. De allí salió otro grupo, y hay otro ahí que andan como 2 o 3 grupos allá. De eso que Satanás hizo, porque lo que hace las divisiones se llama Satanás el diablo. Pero serán de Dios, dice la palabra de Dios, que todo aquel que hace divisiones es de Satanás el diablo. Pero predican de Dios, sí. Pero alaban a Dios, sí. Pero no solo por eso, dice la palabra de Dios, que todo aquel que dice: Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Señor, aleluya. El líder tiene que salir ungido y primeramente tiene que ser entregado a Dios, para que Dios pueda elegirlo, para que Dios pueda tomarlo como un líder, como un ministro, como un pastor. Dice la palabra de Dios que Él los constituyó a unos pastores, a otros ministros, a otros evangelistas. Gloria al Señor. Dios. El problema cuando el hombre es puesto por otro hombre y comienzan las consecuencias en la casa de Dios, comienzan los problemas, porque no han sido puestos, y comienzan a conocerse los problemas entre sí y comienzan a sacarse los unos con otros, y aquella obra, en vez de subir, va menguando hasta que termina en nada. Gloria al Señor. Muchas veces he predicado y yo sé que la gente me ve y hasta mal les caigo, pero es la verdad, y la verdad no se puede callar. Hemos tenido grupos, hemos visto grupos de que han salido. El pastor se ha ido y le dicen: hermano, ¿por qué no predica usted si usted sabe Biblia? Si usted conoce de Dios, si usted lo puede hacer. Y el hombre ha elegido a otro hombre y han comenzado a predicar y andan por ahí todos ya como que son de esos buitres de allá del desierto, que allá está sin pluma. Ya no alzan vuelo, ya no pueden ni volar, ya no pueden ni sostenerse solos en el aire. Continúa a sostener a una iglesia. Comienzan a hacer sus grupos en las casas. Comienzan a ver cómo alaban y glorifican a Dios, y un tiempo nada más como hojarasca hacen la llama y comienza aquel humito nada más y se apaga aquel humo y se acabó toda la alegría que llevaban. Gloria a su nombre. Aleluya. Porque así es como la gente cree que se alaba a Dios. Mentira del diablo. La persona tiene que tener primeramente un padre espiritual quien lo saque ungido a la obra de Dios. Aleluya.
que salga ungido de parte de Dios por medio de su líder, lo cual lo van a poner y lo van a constituir ministro del Evangelio para que vaya a predicar la sana doctrina de nuestro Dios y Salvador Jesús. A los días comienzan todos aguados, todos debiluchos. Ay, que yo ya no sé si voy o ya no voy. He visto hombres, fíjense cómo es la mentira del diablo. A mí me había puesto la mentira el diablo en la mente, que no, es que no quiero ir. Cuando platicaba con la gente, no, que a mí no me gusta ir donde usted porque allí no hay músicos. Es que a mí me gusta que la música que salga del corazón, pues vaya y cante con el corazón, llega a la iglesia. No, es que no me gusta así. Donde hay músicos sí me gusta. Y ahorita hay iglesias que tienen músicos y no tienen el Espíritu Santo. Que tienen música, cantan emocionalmente, carnalmente, pero no tienen a Dios en su corazón. Y igual como está la iglesia Centro Pentecostal Amor y Fe sola, están aquellos que también tienen músico. Entonces me he dado cuenta que no es en los músicos donde está el poder. Me he dado cuenta que no es en el mejor baterista, ni en el mejor bajista, ni en el mejor tecladista. No me he dado cuenta que no está allí el poder de Dios. El poder está en la unción que haya salido ungido de parte del ministro que Dios estableció, constituido ministro del Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Ahora si la gente no viene, hermanos, porque Dios conoce, Dios sabe lo que está pasando. Estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos dice que aún los que son de Él, algunos se quedarán. Fíjense cómo están las cosas. Y nosotros batallando, luchando porque queremos llenar el local o llamar a la casa de Dios. Que esto se llene, después agarrar un local más grande. Eso se acabó. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Que muchos son los llamados y pocos los escogidos. En aquel día le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿y a mí qué? Si a mí me estabas invocando y yo hacía el trabajo, pero tú nunca te acomodaste conmigo. Tú siempre buscabas tu propia fama. Te enalteciste cuando yo mismo decía que el que se sube, Dios lo baja. El que se enaltece. Sin Dios somos más que unos pobres inventurados. No somos nada, no somos nadie en esta tierra, por orgulloso, por bravo y por lo que seamos. Estaba viendo yo lo que pasó con Coré, que se rebeló contra el líder de Dios. Algo que la gente lo tiene por ignorancia. No saben cuál es el problema, cuál es la situación que se meten al tener de menos al líder del Señor. Gloria al Señor. Si el líder es patán, tiene un Dios que lo va a juzgar. Pero el líder que ha sido puesto por Dios se respeta. Dice la palabra de Dios: por cuanto lo haces a uno de mis pequeños, a mí lo haces. Cuando la gente se opone contra el líder o contra su iglesia, se están oponiendo con Dios mismo. Por eso fue que se le apareció a Saulo de Tarso y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Jesucristo estaba en el cielo. Y le digo: de una cosa es de dar cosa contra el aguijón. Y la primera palabra que él abrió su boca y dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús. Jesús ya no estaba en la tierra. Él estaba en el cielo. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Y se dio cuenta Saulo de Tarso que cuando perseguía a sus seguidores, cuando perseguía a la iglesia, cuando perseguía a aquella gente que alababa y glorificaban a Dios, se estaba dando cuenta Saulo que perseguía el cuerpo de Cristo, perseguía a la iglesia de Jesús, y entonces se dio cuenta quiénes eran los verdaderos hijos de Dios, y Dios lo incluyó a ese grupo llamado su pueblo, gloria al Señor, un pueblo escogido.
Y Pablo ya no se llamaba Saulo, sino que se llamó Pablo. Y entonces comenzó a predicarle a los pecadores, gloria al Señor, el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Instrumento escogido es este. Cuando Dios escoge a la persona, hermano, tú no te preocupes porque la iglesia permanece en 3, 4. Da gracias a Dios, solo mira que no te baje de 3. La palabra del Señor dice que la iglesia de Él, donde están 2 o 3, gloria al Señor Jesús, allí está Él. Hay veces uno de pastor se frustra y dice, no, pues que la obra no crece, no, pero que no sé qué, que lo esto. Y hermanos, hay veces nos frustramos, pero la voluntad de Dios, si no podemos estar contra la voluntad de Dios. Dios sabe el que se va a salvar, Dios conoce el que no se va a salvar. No podemos hacer nosotros lo que Dios tiene que hacer. El Señor dijo que Él iba a ir añadiendo al que debe de ser salvo. Gloria al Señor. Aleluya. Créame que uno de pastor se frustra cuando comienza a predicar el evangelio, a invitar a la gente, a decirle, venga, le vamos a dar hasta de comer, y no quiere. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Dijo un día mi mamá, mi madre, si el que ni para comer se pone bueno, dijo, que se entierra cabeza abajo, dijo, porque no sirve para nada, más que el aire los está robando. Hermano, hay cosas, hay gente que vive en esta tierra que solo está afanada en el trabajo, en sus cosas que tienen que hacerse en su cuerpo, pero no quieren venir a salvar su alma. Piensan que hasta ahí, que ahí están todos y que van a ser eternos. No quieren trabajar por una vida eterna. Pero cuando ya están todos enfermos, cancerosos, ya están llenos de leucemia, cuando ya están llenos de enfermedades de muerte, entonces quieren venir con aquel cuerpo que ya no sirva ni para ellos mismos, traérselo a Dios. Entonces quieren venir a la iglesia para ser sanos, no para servir a Dios. Ese es el problema. Vienen a la iglesia buscando a Dios cuando ellos no han querido servirle a Dios. Vienen buscando sanidad cuando ellos no quieren ser aquellos que tienen que imponer las manos para que otros sean sanos. Vienen ahí buscando, vendo, llorando. Recuerdo una vez, hermanos, estaba en otra iglesia, yo antes de empezar el pastoreado, y llegó una familia y me dijo el pastor donde yo estaba, mire, me dice, esta familia, ese es el muchacho que está allí, lo han traído porque le han hecho una brujería y ya fue donde los doctores y ya fue a muchas partes, incluso hasta donde los mismos brujos, y ya le dijeron que tiene, y ya le dijeron que en tantos días se muere, que esa brujería que le han puesto es para que se muera en tantos días. Y yo me le quedé viendo al muchacho y dije yo, ¿será? Yo me quedé con aquellos. ¿Será? Dije yo, sí, me le quedaba viendo. Yo estaba alabando a Dios, estábamos en el culto y me le quedaba viendo. Y miraba yo que el muchacho de presto estaba bien tranquilo, como dormido, y de presto le decía. Y empezaba y como que despertaba y como que le entraba el demonio a ver qué hacía. Y me dijo, hermano, vamos a ponerle las manos en el nombre de Jesús. Y bueno, está bien, pongámosle la mano. Y empezamos y me dice, hermano, no voy a cerrar los ojos, no se preocupe. No se preocupe si cierro los ojos o no cierro los ojos. Usted ore por él y yo voy a orar por él también. Y lo trajimos al frente y estando ahí, el muchacho empezó como a convulsionar y a hacer cosas y todo eso. Y donde lo vimos nosotros, vine yo y le puse las manos con autoridad y le dije, en el nombre de Jesús, te quedas quieto, demonio, porque ahora estás tratando con los hijos de Dios. Y empezamos a orar por ese muchacho y empezó a restregarse en el suelo, a devanarse. Y nosotros lo sujetamos. Y donde yo vi que se quería endiablar más todavía, le puse hasta la pata en el pescuezo. ¿Para dónde vas? Y empezó a darle así.
Y empezó a echar baba, saliva, como que era perro envenenado. Y nosotros, vino y la muchacha me decía, quítele el pie, usted apártese. Que aquí no estoy tratando con él, estoy tratando con el demonio. Le puse la pata en el pescuezo. Y el hermano que estaba, el pastor, se le fue encima también. Y como es gordote, casi lo mató también, casi lo aplastaba. El diablo salió huyendo. Donde vio que tenía unos cuantos kilos encima. Quedó como muerto el muchacho allí. Y dijeron que se iba a morir, que tenía un problema de que nadie lo podía hacer. Y nosotros le dijimos, nosotros no podemos hacer nada. Pero tenemos un Dios que sí puede. Y si usted le cree a Dios, este hombre no va a morir. Y si usted no le cree a Dios, anda creyendo en basura, en estiércol del diablo, anda creyendo en tonteras, en brujerías, anda creyendo en que la virgencita y que la fulana de tal y el fulano de tal la va a sanar, salgan de aquí, de este lugar, y vayan a morir a la casa. Así de fácil. Porque el Evangelio de Jesucristo no es para payasos, no es para andar haciendo payasadas. El nombre de Jesucristo no es para andar haciendo tonteras. El nombre de Jesucristo dice que es un nombre sobre todo nombre, donde todo demonio se sujeta. Pero también usted tiene que tener fe en Jesús. Pues si usted quiere utilizar el nombre de Jesús solo cuando usted está enfermo y después no se asoma ni a la casa de Dios, váyase para su casa a morir, porque un ardor de fuego le espera. Este lugar no es para pecadores. El Evangelio de Jesucristo nos enseña a nosotros que Él vino a buscar y a salvar. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el Dios Todopoderoso cuando le crees. Si le crees, bien puedes, dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero creer no es solo utilizar el nombre de Dios. Creer es que usted debe permanecer. El que persevera alcanza. Creer en Dios es que usted tiene que tener una fe genuina en el Dios que adoraban los israelitas, lo cual le mencionaron que era la Chiquiná, la presencia de Dios sobre de ellos. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña, aleluya, que la manifestación visible de la presencia de Dios no solo la veían los israelitas, sino también los egipcios. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró en el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aleluya. Gloria al Señor. En Éxodo 14, 24 y 5. Cuando usted deja la voluntad de Dios que obre, que trabaje, usted no tiene que preocuparse por nada. Cuando la presencia de Dios está con usted, cuando la Chiquiná de Dios está sobre usted, usted no tiene por qué preocuparse. Que se enfermó su cuerpo, deje que Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está manifestando sobre usted para que la gente del mundo diga, pero fulano le dio el COVID-19 y no le pasó nada. A mí había muchos que me decían, pero si yo lo veo que sale dando allí comentarios en Facebook, yo lo veo bien. Claro. El problema es de que el que confía en Jehová dice que desde su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. De la red de la iglesia y bien. Gloria al Señor Jesús. Solo la presencia de la gloria y la Chiquiná de Dios fue suficiente para convencer a sus enemigos que Él no era alguien a quien podían resistir. El diablo no puede resistir la palabra de Dios.
Cuando el diablo oye la palabra del Señor, dice, ay, que el pastor predica muy fuerte. Ay, que el pastor sí le tira uno. ¿Y por qué no es sinvergüenza? Pues la misma conciencia lo acusa. Yo no conozco a la gente. Dios sí lo conoce. Dios conoce el corazón de todos. Yo no conozco el corazón de nadie. Yo predico la palabra como tiene que predicarse, gloria al Señor. Comienza la gente a decir, ay, pues que ahí no me gusta porque ese hombre, todas las chivas le sacan uno. Pues deje las chivas. Y busque la presencia de Dios, gloria al Señor Jesús. Se dieron cuenta los egipcios que contra el poder de la chiquiná no podían hacer nada contra el poder que tenían los israelitas. Y dice que ellos huyeron cuando Dios los trastornó. Aleluya, dice la palabra de Dios. Que Dios mismo ha mandado un espíritu de trastorno para aquellos que no le van a servir. Que creyendo que están haciendo la voluntad de Dios están trastornados, que oyendo no oyen y viendo no ven. Están ciegos, sordos y mudos. No pueden resistir la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra de dos filos. No es cualquier cosa, no son dulces. No es como cuando usted está enfiestado y está comiendo y comiendo pastel o cakes. La palabra de Dios es como una espada, dice, que atraviesa. A nadie le va a gustar que le atraviesen la espada. A nadie le le va a gustar que le digan la verdad, que es sinvergüenza. A nadie le va a gustar que le diga, acomode, ese hombre va a levantar fuego, se va a quemar. Sí. Cuando estamos delante de la presencia de Dios es otra cosa. Hay quienes que cuando están en la casa de Dios son grandes cristianos. Cuando están afuera son unos grandes mundanos. Chanchos no van al cielo. Dice la palabra de Dios que el que se aparta de la verdad, dice, es como el puerco que regresa al cielo. En el Nuevo Testamento Jesucristo es la morada de la gloria de Dios. Oiga eso. En el Nuevo Testamento para nosotros conocemos que Jesucristo es la morada de la gloria de Dios. O Jesucristo es el templo de la chiquiná, que es el Espíritu Santo. Por eso Él le dijo en capítulo 14 a Felipe y le dijo también a Tomás, gloria al Señor, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí está viendo la chiquiná, la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesús. Colosenses 2:9 nos dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así es lo que Jesús le exclame a Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, en Juan 14:9. Gloria al Señor Jesús. En Cristo vemos la manifestación visible de Dios mismo. En Jesús es, sin embargo, la presencia de Dios en la tierra, así como la presencia divina moraba en una carpa relativamente sencilla llamada el tabernáculo, antes de que el templo de Jerusalén se construyera. De la misma manera, la presencia habitó en un hombre relativamente sencillo llamado Jesús. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En Isaías 53:2, por cuanto llegamos al cielo, veremos al Padre en toda su gloria, y la chiquiná ya no será encubierta. En primera de Juan. Gloria al Señor Jesús. Ahora vamos a ver nosotros. En Lucas nos damos cuenta, capítulo 24, versículo 44 al 49. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, oiga, en su nombre, y es sobre todo nombre, el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois mis testigos de estas cosas. He aquí
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de lo alto. En pocas palabras, de la presencia de Dios, la Chiquiná. En Hechos 2, 1, 21 dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de la Chiquiná, la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar como en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan como pues les oímos hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigilia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirena y romanos aquí residentes, también judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Mas estos burlándose decía: están llenos de mostos, están borrachos, están ebrios. De modo, el primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto no sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, según fue sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria al Señor Jesús. Dele un aplauso, Señor. Gloria al Señor Jesús. En el día de Pentecostés se presentó la Chiquiná de Dios. Estaban todos juntos y unánimes. Y de repente vino un viento del cielo, el cual llenó toda la casa. Y dice que todos los que estaban ahí fueron bautizados por la Chiquiná, por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. Aquella Chiquiná que se presentaba con los israelitas sobre el tabernáculo. Cuando el tabernáculo estaba, la Chiquiná sobre el tabernáculo, los israelitas no podían entrar al tabernáculo a adorar a Dios. Tenían que quedarse en la puerta de cada tienda de ellos para ver la Chiquiná, y adoraban a la Chiquiná, adoraban a la presencia de Dios. Así, querido hermano, Dios quiere que ahora en día también tú le adores y le busques en espíritu y en verdad. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, gloria al Señor. Quiero que haya sido de gran bendición este mensaje. Ame a Dios, busque de Dios. Aquí esperamos en esta casa de oración que usted pueda venir y sea añadido a los que deben de ser salvos. Gloria al Señor. Todo aquel que invocare mi nombre será salvo, dijo el Señor Jesucristo. Así de que le buscamos que venga a la casa de Dios. Le exhortamos, venga a servir al Señor y Él le pagará con vida eterna. Bendiciones para todos, hermanos, amigos. Pónganse de pie. Vamos a dar por terminado. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones para todos. Gloria al Señor. Aquí estaremos el viernes, sábado y domingo predicando el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones para todos, hermanos, amigos, los que están en Facebook. Gloria al Señor. Que la gloria de Dios esté en cada uno de nosotros y de ustedes. Gloria al Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios y Padre poderoso, Señor Jesús, en esta hermosa mañana, en nuestra hermosa